Muy buenas, nos hemos venido hasta San Pedro junto a estas casas coloniales que llevan muchísimos años en el centro de la ciudad y que ahora vecinos que se han juntado en una plataforma y también Impulsa Ciudad se han unido para protegerlas, para proteger su patrimonio cultural. Vamos a hablar con Javier Lima y también con Ángel Fernández, tanto de Impulsa Ciudad como también de esta plataforma de vecinos para la defensa del patrimonio cultural de San Pedro y Marbella. Hablábamos hace una semanita nada más con Javier Lima sobre el espeto, hablábamos de ese patrimonio cultural tan importante y en San Pedro no podía ser menos, ¿no, Javier? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nada, pasamos de un patrimonio a otro. En este caso es un patrimonio que es fundamental para San Pedro porque son las raíces, el origen de San Pedro, que bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, que esto fue una colonia agrícola que fundó el Marqués del Duero y de la cuales quedan algunas casas coloniales que desde Impulsa Ciudad, pues hace una semana iniciamos una campaña de recogida de firmas físicas precisamente para que, perdieron su protección con el antiguo PGU del 2010 y realmente lo que pretendemos es que vuelvan a estar protegidas porque sería una pena que los sanpedreños pierdan una de sus raíces, que son estas casas coloniales, ¿no? Habéis recogido muchas firmas, imagino que mucha gente de aquí de San Pedro apoya, ¿no?, esta iniciativa. Efectivamente, la gente cuando le cuentas que estas casas, como una casa que tenemos aquí al lado, que a lo mejor se fundó un poquito después, pero que está vendida y que no tiene protección ninguna, pues lógicamente el propietario venderá construirá en ese solar y seguramente la derribará, ¿no? Porque a día de hoy no tiene protección ninguna, cuando realmente pues es una propiedad que la podría haber comprado el ayuntamiento y haber, por ejemplo, instalado un pequeño museo donde se cuente esa historia que todavía prácticamente no está contada, que es la de ese gran proyecto de colonia agrícola, que fue uno de los proyectos privados más importantes de la industria agroindustrial, que se hizo precisamente en el 1861 aquí en San Pedro y que a día de hoy no se ha contado y creemos que es una pena que se pierda este patrimonio tan importante, ¿no? Ángel, tú desde la plataforma decidiste un día, vamos a hacerlo, tú eres de San Pedro, quisiste pues que unierais todos los vecinos precisamente para eso, ¿no?, para proteger vuestro patrimonio y vuestro pueblo, esas casitas que vemos en el centro tan diferentes, ¿no?, al resto a lo mejor de las construcciones que vemos aquí, que no queréis que se pierda como vecinos de aquí del municipio. Claro, lo que ocurre aquí en Marbella, en el municipio de Marbella y San Pedro, pues que hasta ahora no había ningún espacio en redes sociales, en internet, de, un espacio de debate y de intercambio de ideas respecto a lo que es el patrimonio, ¿no? Entonces, claro, cuando tú no implicas a la gente con su patrimonio, cuando lo das a conocer, pues que la gente obviamente no puede amarlo, no puede defenderlo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que me planteé ahora de crear esta plataforma en redes sociales es, pues, primero para dar a conocer ese patrimonio cultural que la mayor parte de nuestros vecinos pues no conocen, no tienen por qué conocer, como es lógico, y por otro lado también instar a las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, pues para que den la protección adecuada a ciertos elementos que ahora mismo están desprotegidos, como ha comentado el compañero Javier, pues tenemos como ejemplo esta que son una de las últimas casas originales del poblado primitivo de San Pedro de Alcántara, que como he dicho se fundó en 1860. Entonces, claro, el casco antiguo de San Pedro es que ya casi que no existe, porque desde la época de Gil se llevó a cabo una destrucción impresionante, pues para fomentar lo que es la especulación urbanística, también fomentó el crecimiento de San Pedro, económico, pero se destruyó muchísimo. Entonces lo que pedimos es que no se destruya lo poquito que hay, ¿no? Estamos viendo ahí incluso un hueco de alguna casa que también pues ya se ha derribado, otra que decía que muy cerquita de aquí también que está pues se quiere derribar y queréis que lo poquito que queda, como tú bien dices, que lo importante y lo que buscáis, el objetivo principal es que eso se mantenga, ¿no?, como pueblo de San Pedro y como historia importante de la ciudad. Claro, entonces queremos que ahora mismo es el momento más idóneo para pedir todo esto porque ahora mismo el nuevo Plan General de Marbella está en redacción. Entonces lo que pedimos es pues que los técnicos municipales, los que se encargan de redactar el plan general, pues que tengan en cuenta, ¿no?, este patrimonio, que vean que hay muchos ciudadanos que estamos implicados con esto, que nos sentimos identificados con este patrimonio y que, por supuesto, queremos que se proteja adecuadamente y legarlo a las generaciones futuras. No olvidemos que, aunque para mucha gente quizás, pues estas casas son simplemente casas viejas, ¿no?, pero no olvidemos que es que la colonia agrícola de San Pedro de Alcántara fue probablemente la más avanzada de su época. Fue uno, como ha dicho él, uno de los proyectos agrícolas
de innovación agrícola más importantes de España en su momento. Abarcaba más de 3.000 hectáreas de cultivo entre los términos de Marbella, de Estepona y de Benaví. Y de hecho, bueno, llegó a contar con la primera granja modelo para la formación de campesinos en lo que es las labores de cultivo de caña de azúcar en España, un hito también único. Entonces, bueno, creemos que es patrimonio cultural no solamente de los sanpedreños y de los marbelleros, sino de Andalucía y de España. Claro, entonces queremos dar a conocer esa historia tan importante que tiene San Pedro y si lo perdemos, pues poco podemos contar. Claro, estamos hablando de historia de vuestro pueblo, de historia del municipio entero de Marbella. Nosotros estamos hablando de San Pedro y, como tú bien decías, de toda la Costa del Sol. No sé si habéis recibido ya alguna respuesta por parte del ayuntamiento, os han puesto en contacto con vosotros, o veis que se pueda llevar a cabo esta protección que vosotros ahora mismo estáis reclamando, o todavía no lo veis una posibilidad. Bueno, respuesta no hay. Como decía Ángel, es una buena oportunidad porque se está redactando el actual Plan General de Ordenación Urbana y es una buena ocasión porque no es inventar algo que no había, sino al contrario, rescatar ese catálogo que ya estaba en el Plan General de Ordenación Urbana del 2010 y darle de nuevo esa protección necesaria, ¿no? Yo hace unos días estaba precisamente en Málaga, al lado de la universidad, que está en la colonia Santa Inés, que es precisamente una colonia diferente a esta, porque esta es una colonia agrícola, que ya era una colonia en torno a una fábrica de ladrillo, y prácticamente todas las casas originarias siguen estando allí. Además hay construcciones nuevas, pero prácticamente todas las casas están allí. La torre, la asociación de vecinos está en una de las casas principales, y la verdad que da alegría cuando una ciudad es capaz de conservar su patrimonio. Como nos decía el otro día nuestro compañero Paco Cervera en un vídeo, pues esas son las raíces son los lazos emocionales que nos unen con un lugar y con la gente que la habitó, ¿no? Y cuando perdemos esas raíces, pues desconectamos emocionalmente de nuestra historia, ¿no? Y eso no hay que permitirlo. Total, especialmente cuando conecta con nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, con esa historia que hemos mamado desde pequeñitos, ¿no? Que yo creo que eso también es de lo más importante. Estas son las casas que están viendo en pantalla, algunas de ellas, aquí en el centro de San Pedro. Una frase que a mí me encanta, que siempre me dicen de Estepona y que yo respiro también cuando vengo a San Pedro, es que no se pierda esa esencia de pueblo. Yo creo que eso es lo que vosotros defendéis hoy, lo que queréis que se proteja, que sea esa esencia de pueblo que todavía se mantiene y que esperemos pues que no se pierda. Muchísimas gracias, Javier, Ángel, por atendernos. Aquí estamos frente a algunas de esas casitas coloniales, como bien le llamas tú, esas casas coloniales que tienen mucha historia, muchos años aquí en el centro de San Pedro. Y chicos, muchísima suerte, esperamos que os escuchen y si queréis decir algunas últimas palabras, a ver si pueden escucharos y que os den respuesta. Nada, gracias a ti, a tu canal, pues por hacerse eco de esta reivindicación y nada, simplemente esperar que desde la administración nos escuchen y que le dé la protección que merece este patrimonio. Nada, pues lo dicho, muchas gracias a ustedes, a ti, Desi, por darnos voz, ¿no? Por dar eco a nuestra reivindicación. Y bueno, simplemente, pues como últimas palabras, me gustaría decir, pues bueno, que ojalá que algunos políticos de nuestro municipio pues aprendan de cómo se gestiona el patrimonio, por ejemplo, en nuestro municipio vecino de Estepona, donde hay un plan especial de protección del casco antiguo, donde el casco antiguo, aparte que se ha remodelado completamente, se ha embellecido totalmente, se ha convertido en el más bonito de Andalucía, pues sigue respetando su esencia de pueblo, pero es que además cuenta con un arqueólogo municipal, que es Ildefonso Navarro, pues que se ha convertido en referencia a la provincia de Málaga en lo que es la gestión y difusión del patrimonio arqueológico. Esa es otra reivindicación, ¿no? Entonces, simplemente eso, que creo que Marbella siempre tiene mucho que aprender de otros municipios, ¿no? Entonces... Muchísimas gracias, yo creo que ha quedado bastante claro lo que pedí. Aquí los tenemos, algunas de esas casitas coloniales que esperemos que se proteja esa esencia, como decimos, del pueblo de San Pedro y que reivindican tanto pues desde el partido y desde la plataforma. Así que muchísimas gracias, chicos, y mucha suerte.